Muy buenas tardes. Vamos a comentar la partida del día en la octava ronda del Memorial Alekhine que se está disputando en esta segunda parte en la ciudad de Leningrado. En esta penúltima ronda pudimos disfrutar una partida excelente que disputaron el gran maestro francés Bachar-Lagrave con blancas y el gran maestro ruso Nikita Bityugov con negras. Esta partida comenzó con una defensa Caro-Kann y al igual que en una ronda anterior eligió Bachar esta variante con E5 y H4 que ya le dio un resultado espectacular contra el chino Ding Liren, al cual batió de forma realmente aquí ejemplar. Por supuesto que Bityugov sabía lo que le esperaba, ya venía preparado. No obstante, al cabo de las primeras jugadas, la partida estaba bien bastante complicada. Esto es normal que este peón aquí en H5 se ponga a fuego. Las blancas todavía no lo pueden capturar. Está el peón en H4 débil, habría cosas. Hay siempre unas intermedias con G5, alfil G5. Bityugov se adelanta con dama A5, tocando aquí en C3. Las blancas defienden, por supuesto, y entonces aprovecha y se enroca al arco. ¿Sí? Bueno, en estos momentos el peón sigue aquí en el aire, pero hay cosas. Ya no es realmente, si las blancas fueran a capturar ese peón, se enfrentarían mucho peligro. Tienen todavía el rey en el centro. Imaginemos, por ejemplo, que las blancas pues jugaran alfil H5, las negras podrían capturar aquí y después de caballo por alfil tendrían una jugada aquí muy peligrosa, que era caballo por E5. Caballo por E5 pondría esto enseguida en llamas, porque si las blancas capturan peón por, las negras tranquilamente juegan caballo por caballo en C3. Blancas no pueden capturar con el alfil porque pierden la dama, y cuando comieran de peón le darían dama por E5 jaque y las negras recuperan felizmente allí su caballo. ¿Bien? Bueno, en esta posición, por tanto, en lugar de capturar en H5, Bachar se enrocó, que es la jugada correcta, y las negras jugaron alfil E7, que toca aquí en este peón en H4. Bueno, ahora Bachar jugó muy bien, reaccionó bien, caballo E4, la dama negra se retira y caballo G5. Con esto, pues el peón está protegido debidamente y la amenaza sobre el punto H5 se mantiene ahí latente para si llega algún momento en la partida en que fuera conveniente capturar ese peón. Bueno, Bityugov no quiso esperar a mucho más allá y rápidamente emprendió acciones, hizo alfil por caballo y F6. Después del cambio de estos peones, jugó caballo F4 y bueno, las cosas pintaban razonablemente bien para él aquí, con esta jugada, caballo F4, está tocando en E2, el peón en D4 ha quedado bien, ha quedado débil, en esta columna semiabierta. Bueno, jugó torre E1 Bachar, una jugada lógica que cede la casilla F1 al alfil, tocando aquí en cualquier momento sobre este punto, que en cualquier momento puede quedar débil. Y en este momento, bueno, aquí cabía esperar que las negras jugaran caballo B6. Yo pensé que iban a jugar así normalmente, caballo B6. Finalmente, por supuesto que la hicieron. Y cuando las blancas reaccionaron con dama B3, tocando allá en
en el peón en E6. Por supuesto que no pueden capturar directamente, pero siempre recuerden que está el alfil por F4 intermedia. ¿Sí? Las negras entonces avanzaron con E5. Y después de alfil por caballo y peón por, las blancas jugaron caballo E4, una jugada elegante. Las negras no pueden aceptar ese regalito porque las blancas dan jaque en E6 y después recuperan en E4 y quedan de maravilla. ¿Sí? Tuvo que jugar torre por peón Vityugov, una jugada también buena. ¿Sí? Las blancas hicieron alfil a F3 y aquí es un momento importante. Las negras tienen varias jugadas interesantes. Bien, pueden traer la dama E5, pueden traer su caballo a C4, D7. Las blancas tienen también sus amenazas. Pueden amenazar a lo mejor un caballo C5, E6. Están tocando este peón, están dando jaque en E6. Hay de todo realmente en esta posición. Las negras finalmente cambiaron aquí alfil por caballo, decidieron no esperar más y quitaron su rey a B8. En este momento es un momento crítico en la partida, porque Bachier está bien, tiene peón de menos, pero observad estos peones que están aquí bien aislados. El centro domina esta columna, que es muy importante, y aquí la jugada correcta de la blanca era torre a D1. Después que las blancas juegan torre a D1, las negras no pueden hacer torre H a D8, porque seguiría torre por torre, y después de torre por torre, las blancas ahora juegan alfil F3, no solo tocando aquí, sino que también amenazando entrar con todas las piezas aquí. Torre 8, dama G8 jaque, y esto sería demasiado peligroso para las negras. Quedaría aquí las blancas con una clara ventaja. Por tanto, contra la torre de 1, las negras no tendrían tiempo para consolidar aquí sus peones y viene torre por y tendría que jugar torre por torre. Pero después de torre por torre, las blancas pueden capturar aquí con tranquilidad y están bien. Después hacen alfil F3, dominan esta columna, amenazan dama E6, alfil F3, alfil H5. Creo que esta posición era crítica para la partida. Las blancas podían disfrutar de alguna pequeña ventaja. Si Bachier ganaba esta partida, ya se metía el torneo en el bolsillo. Estaba previo al comienzo de la ronda de hoy, empatado en primer lugar con Gelfand. En este momento Gelfand peor en un final contra Kramnik. La victoria para él podría valer doble. Bien, en lugar de torre a D1, jugó Bachier alfil F3. Bien, y después de esta jugada, alfil F3, entonces le hicieron caballo C4. Y es una jugada, se empieza a poner las cosas incómodas. Caballo amenaza a saltar aquí a D2. Las blancas jugaron dama C3 y ahora las negras pudieron doblar aquí con tranquilidad. En este momento que las blancas jugaron torre a D1, había una jugada muy interesante aquí que era caballo D2. Caballo D2 era una jugada aparentemente peligrosa, porque después de alfil por H5, las negras podrían triplicar aquí, las torres blancas se quedarían un poco tontas aquí detrás y comenzarían a llover amenazas. Amenazas muy peligrosas. Bien, realmente sobre la primera fila de las blancas. Bueno, no jugó caballo D2. Vityugov prefirió liquidar a un final, y en este final, en esta posición, aparentemente las blancas tenían una jugada para equilibrar la partida, que era jugar dama D4. Dama D4 pone el ojo aquí en D8, por tanto las negras no pueden capturar este alfil. Cuando las negras muevan su rey, por ejemplo a rey C7, las blancas entonces retroceden con su alfil, amenazan H5, las negras tienen que capturar aquí en H4 y entonces las blancas capturan allá en A7. Y esta posición, bueno, pues si bien es preferible la acción de la dama y caballo contra el rey, parece que la posición se inclina por una igualdad, porque ahora las blancas están amenazando siempre un jaque muy incómodo aquí en A5 y repetir jaque y jaque allá, y parece que esta posición pues no tenía donde las blancas buscar
la victoria. Ni blancas ni negras, parece que sería tablas. Bueno, jugó Bacher dama de 2, una idea similar, tocando aquí en D8, pero sin tocar en A7. Desde D4 se podía tocar ahí, desde D2 no. ¿Bien? Y ahora entonces las negras jugaron rey C8, que protege el mate, amenaza al alfil, el alfil se tiene que retirar. Cuando se retire, las negras capturan en H4 y ahora las blancas no pueden comer en A7. Se quedaron aquí limpiamente con un peón de menos. Bueno, a partir de esta posición y de quedarse con el peón de menos, pues imaginen, ya las cosas fueron gradualmente poniéndose malas, muy malas para las blancas. Aquí trataron de dar unos jaques, las negras se tapan, no pasa nada, y ahora el rey sale de esa clavada, y cuando las blancas juegan B4, las blancas centralizan su dama, y con esto ya comienza el principio de la dominación final. La dama amenaza jaque en E1, el alfil está en el aire, se procede a este jaque, pero ahora las negras se tapan, y a partir de aquí el caballo regresa a E5, y las blancas están completamente perdidas. Bueno, el remate fue tranquilo, relativamente sencillo. Las negras pues comenzaron a penetrar la posición, amenazan ya este peón que está en A4. Ahora las blancas lo defienden indirectamente. Si dama por peón en A4, seguiría dama de 2 jaque, capturando este de F4. Las blancas no tienen apuro, las negras han ese F3, jugada también durísima. Dama A1, dama D2. Y ahora con esta jugada surgen muchas amenazas, unas amenazas terribles. Las negras que están amenazando un caballo G4 aquí que bueno, ya ganaría la partida rápidamente. Las blancas juegan B5 para evitarlo, porque si ahora caballo G4, las blancas jugarían dama A3 jaque y después dama por peón. Defenderían todo. Bien, pero B5 tiene otro grave problema. Y es el grave problema de que después de B5, la negra le hace C5. ¿Bien? C5, este peón tiene el paso garantizado ya hacia la coronación. Tiene el paso, ya viene para acá. La situación es cada vez peor. Bien, para las blancas se va expirando su vida, dama A3 para tocar, bueno, aquí en F3, peón por peón, y ahora bueno, había que capturar aquí de rey, era la única alternativa para durar un poco más. La partida estaría perdida, completamente perdida, pero bueno, con la que eligió la Graf, perdió rápidamente, alfil por peón, caballo de 3, se comió aquel peón y ya bueno, tuvo que abandonar inmediatamente. Cuando las negras le hicieron dama G3, esta jugada amenaza mate en 1, pero además amenaza a la dama de las negras. Es decir, que las blancas, si hacen alfil G2, cualquier cosa, le dan caballo F2 jaque y le ganan la dama en A3. Fue una excelente demostración de Vityugov, que por cierto ganó su primera partida en lo que va del torneo, y para Bacher le representó un golpe duro, porque tenía a punto ya estaba a punto de lograr su victoria en el torneo. Lo hubiera situado, hubiera ido del líder mañana a la última ronda y bueno, terminó perdiendo. Bueno, este ha sido el resumen de la partida del día en la octava y penúltima ronda del Memorial Alekhine. Victoria de Vityugov con negras sobre Bacher.